Bienvenidos a Garvey Podcast. El día de hoy estamos con el buen Bandido Diamante. ¿Cómo te estás? encuentras? Excelente. Qué bueno, qué bueno. Yo también a toda madre. Feliz de estar aquí por mis rumbos, te digo. No, y muchísimas gracias por estar aquí. Tú sabes que eras de los primeros invitados que queríamos traer Sí. y ya se dio. Qué bueno, qué bueno. Me da gusto. Ya nos habíamos conocido en el curso de monetización por ahí, entonces qué padre ver que estás en práctica. Muchísimas gracias. Y pues bueno, la primera pregunta que siempre hacemos a los invitados es ¿cuál era tu sueño de la infancia? Mi sueño de la infancia seguramente es que quiero decir como... Me detuve porque pensé es que tal vez ser futbolista sí pasó por ahí. En algún momento que veía a Siboldi, en algún momento que veía a los Tigres de cuando yo era muy, muy niño. Pero no, realmente creo que un momento fuerte vino para mí cuando yo crecí en clase media aquí en Monterrey. Entonces tengo historias como de niño rico y historias como de niño pobre, como muchos que crecimos en clase media. Una de las que tengo historias de niño rico es que me llevaron a Disney cuando era muy niño. Y a mí me gustó Disney, pero me gustó todavía más Universal. Recuerdo mucho que me subí al juego de E.T. que te llevaba en la bicicleta que volaba y fue que, ¿qué es esto, güey? Y me acuerdo que mi papá me dijo algo que probablemente él como casi siempre que los adultos hablamos con niños, no consideras lo que va a causar en la mente del niño, ¿verdad? Pero me dijo, es que las películas, hay actores, hay directores, las películas las hace alguien. Me dijo, las películas son mentira, fue la palabra que usó. Pero fue la primera vez que me cayó el 20 de alguien hace una película. O sea, la película no es como eres muy niño, ¿verdad? Entonces no sabes como que no está ahí por un hecho de la naturaleza, ¿no? Hay alguien que dirige la película, hay alguien que hace estas historias. Fue la primera vez que pensé como en esa posibilidad de que estaría bien padre un día. En ese momento pensé en hacer películas, más adelante lo ampliaría, te diría ya, contar historias. En el medio que sea y como se adecue, pero sí desde niño viene al menos esas ganas. ¿Cuál fue tu primer vistazo laboralmente al empezar a contar historias? Vino, digamos, desde la preparatoria. Yo quise escribir un guión que teníamos como idea. Luego lo he revisitado de adulto y digo, no está tan malo ese guión, güey, sí se podría hacer. Pero realmente la primera oportunidad laboral que tuve me la dio Fernando Calife, un director de cine de aquí de Nuevo León muy bueno. Él hizo una película, ha hecho muchas, pero la primera que hizo, 7 días, fue una película que marcó mucho a mi generación millennial, nacidos en finales de los 80s. Porque era una historia que pasaba en Monterrey, pero involucraba a U2, involucraba un grupo de rock, involucraba ahí pues un caso donde era entre crimen, comedia, con mucho corazón. Y entonces de ahí sale a mi imaginario esta persona. ¿Quién es el director? Fernando Calife. Pasan muchos años y un día le mando un correo. Me responde el correo, me dice, vamos a tomarnos un café. Lo vi varias veces hasta que un día me dice, ya no te hagas güey, vente a trabajar conmigo. Le dije, pues no se diga más, ¿no? Y él me dio una oportunidad que yo no me había, entre comillas, ganado, porque yo lo único que tenía para mostrar es un título de ingeniería civil y muchas ganas de aprender. Y las ganas de aprender fueron suficientes como para convencerlo de que me metiera en el mundo, el primer vistazo, el primer mojar los pies al mundo de cine formalmente, que es algo que todavía sigo sin terminar de hacer, sigo caminando hacia ese sueño, ¿no? Y han pasado muchos años de esta experiencia, más de 10. Pero bueno, he estado ya en otros espacios, en literatura, publicado en revistas, en espacio de podcast, en escenario de stand-up. Seguimos trabajando en diferentes medios de storytelling. Yo sigo con la mente puesta en que pues a lo mejor llega pronto esa opción de no me quiero ir de aquí de este planeta sin haber hecho 1 o 2 películas. Me llamó la atención porque decidiste estudiar ingeniería civil si sabías que te gustaba contar historias. Ese fue otro sueño de niño y fíjate que no me arrepiento. O sea, volvería a estudiar lo mismo si ahorita tuviera máquina del tiempo y ¿qué quieres regresar a estudiar? Volvería a estudiar ingeniería civil. Ingeniero civil, el que yo conocí primero fue mi abuelito Rafael. Yo tuve una profunda admiración por él. Él falleció cuando yo tenía 7 años. Y yo me acuerdo preguntarle a mi mamá qué era mi abuelito y me dijo ingeniero civil. Qué bueno que me dijo eso porque mi abuelo también era matemático. Entonces a lo mejor si no estoy ahorita yo siendo licenciado en matemáticas, nada de malo en eso, ¿verdad? Al contrario. Pero sí, de ahí como que me vino la idea como que, suena padre ingeniería civil. Luego me tuve que poner a investigar qué hacía un ingeniero civil, ¿no? Que de forma general la ingeniería civil pues es la ingeniería más antigua. Se le llama civil porque era la que se contraponía a la ingeniería militar, que era la única que existía en ese momento. Por eso se llama tan extraño, ¿no?
En España es ingeniero en puentes y caminos, Okay. pero aquí es ingeniería civil. Sí creo que fue una base que me gustó tener y que, insisto, volvería a estudiar, a pesar de que yo sé que si ahorita me pongo a construir una banqueta se desploma, ¿no? Pero no pasa nada, lo volveré a estudiar. Muy bien. ¿Y te has sentido bien al momento de contar historias? O sea, pasar de la ingeniería civil, que también es tu pasión, a pasar Me a gusta. seguir con tu sueño de la infancia, a contar historias. Si es un cruce entre mundos donde, claro, existe como el entre escritores, pues eres el ingeniero, y entre los ingenieros eres el que, pero tú andas allá contando chistes y contando historias, ¿no? Pero no pasa nada, son gremios que uno tampoco debe hacer su identidad en base al grupo, ¿no? Creo yo que sería equivocado, a mí no me gusta, y en México se usan mucho los títulos profesionales como si fueran títulos nobiliarios, ¿no? O sea, tú llegas a un lugar donde hay abogados y cuando te digan es que no está el LIC, tú sabes que es el jefe. Aunque todos los de ahí dicen licenciados, incluso con el que estás hablando, ¿no? O en la obra, no, es que el ingeniero no ha llegado, cuando puede haber muchos ingenieros dentro de la supervisión de obra. Eso no me gusta, creo que nos sobreidentificamos con nuestra elección de carrera profesional. Quienes tuvimos fortuna de pasar por las universidades, es un espacio donde puedes aprovechar mucho el conocimiento que te otorgan y sobre todo que te toman muy en serio tus sueños cuando estás cruzando por la universidad. Así fue al menos mi caso. Y, y es aprovecharlo, pero no es sobreidentificarte ni con lo que estudiaste, ni con el equipo de fútbol al que le vas, ni con que yo soy de izquierda o derecha, o Team Mar y Team Tierra, o todas las divisiones que ya sabemos que nos ponen y ponen y ponen. Incluso eres hombre o eres mujer, eres heterosexual o eres homosexual. Siempre desconfiar en los que parten el mundo en dos, ¿no? Entonces, realmente somos humanos que andamos aquí en esta bola de tierra se llama, que es el planeta Tierra, ¿no? Y simplemente un ratito aprovechar que estamos aquí. ¿Cómo fue que llegaste al tema de los podcasts? Pues quien me sembró la idea fue mi primo Kini. Es ese primo que desde niño ves como superhéroe y de adulto no cambia tanto, lo sigo viendo un poco así. Y me acuerdo un día que él vino, él ya se había ido a vivir a Ciudad de México, ya había trabajado en Nicaragua. Y uno de los inviernos que vino, el invierno del 2018, si no me equivoco, fue cuando nos fuimos a comer y luego me dijo, ay, extraño mucho la nieve de la Sultana, vamos por una. Y estábamos ahí, me acuerdo, sentado enfrente de él, que me dijo, es que tienes muy buena plática, primo, tú deberías de tener un podcast. Esa fue como la primera persona que sembró la semilla o abrió esa ventana dentro de mi imaginario de, pues a lo mejor podría hacer esto. Pasa el tiempo, los meses y un poquito más de un año. Yo ya tenía algunas propuestas, quería hacer un podcast que se llamara Entrevista con el Bandido, como un poco guiño a Entrevista con el Vampiro. Quería hacerlo también Bandido Diamante Presenta, que luego nunca pasó ese, pero el que sí termina pasando es Adrián Marcelo Presenta, que fue nuestro primer programa de televisión. Y a mucho orgullo lo digo, me tocó ponerle el nombre, que luego le decían muchos a Adrián, eres bien narciso, tu programa lleva tu nombre. Y yo como que, güey, se lo puse yo. Pero parte del camino. Y finalmente pasa esta opción y este evento que yo estoy bien agradecido siempre que Adrián y yo nos encontráramos y nos hiciéramos amigos. Nos veíamos para cenar muy seguido. Era un espacio de la vida de ambos donde todavía había espacio para ello y demás. Y llegó el punto donde a las 5, 6, 7 veces que nos vimos, llegué con una tablet chiquita y le presenté el proyecto llamado Conversaciones. Y me acuerdo que se rió de mí el cabrón, güey. Porque me dijo, no, me necesitabas traer una presentación, güey. Te iba a decir que sí. Sí, pero ya se notó mucho la personalidad de los dos desde esa primera junta. Sí recuerdo que le venía entre los invitados Sofía Segovia, quien estuvo con nosotros y recién acaba de estar en el capítulo de hace apenas unas semanas de cuando estamos grabando esto. Estaba también Horacio Marchand, que terminamos entrevistándolo y se ha vuelto un gran amigo mío después de años ya de conocernos. Terminó siendo mi asesor de tesis doctoral. Estaba Mario Castillejos, que en paz descanse, que creo que el tiempo es lo que no nos permitió que pudiéramos estar en podcast juntos. Sí tuve oportunidad de conocerlo a Mario también. Y recuerdo mucho que de esa presentación me dijo Adrián, todo bien, todo está con madre. Me dijo, nada más una sola cosa te quiero cambiar de esta presentación. El nombre que yo había propuesto era Conversaciones con Adrián Marcelo y Fernando Suárez Serna. Y me dijo, vamos a hacerlo al revés, que primero venga tu nombre. Conversaciones con Fernando Suárez Serna y Adrián Marcelo. Y así se llamó el proyecto
2 o 3 años hasta que lo dejamos más limpio y cambiamos simplemente a conversaciones. Nada que ver con que entrara migraña. Pero sí para dar más apertura, ¿no? Y como que ya no resaltar tanto quiénes éramos los conductores. Pero ese fue un gesto más que tuvo Adrián conmigo y que a mí nunca se me va a olvidar. ¿Por qué crees que él quiso el cambiar los nombres? O sea, en vez de que estuviera el del primero... No, para darme mi lugar. Para darme un proyecto que tú estás proponiendo, que tú vas a producir, que va a ser el único que yo iba a tener en ese momento. Adrián estaba ya involucrado en muchos diferentes proyectos y me dijo... O sea, como me dio mi lugar a pesar de que sabíamos que en impacto cultural, en seguidores y demás, pues la figura de Adrián ya tenía mucho peso incluso para aquel entonces. ¿A él cómo lo conociste? Nos hicimos amigos porque yo compartía unas cartas que escribo cada año para mis sobrinas cada que cumplen años. Ellas tienen, y también mi sobrino ahora, que también existe, en ese momento no existía él todavía, pero tienen una carta que les escribo de cumpleaños desde que nacieron. Entonces subí una de esas cartas, la compartí en Twitter y nada más de repente le dieron un retweet y agarró así como 1000 likes, ¿no? Que mi cuenta tenía como 1000 seguidores en ese momento, era chiquita. Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y de repente veo, no, pues le dio retweet a Adrián Marcelo, le dio retweet y te dio follow. Y le di ahí follow back, empecé a ver como que, mucha gente lo sigue, qué es lo que hace él y todo. Y cuando nos vimos para cenar le pregunté, le dije, oye, veo que tenemos amigos en común, pero no sé bien qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y ya me empezó a platicar. En ese momento él tenía una versión los sábados de las noches del fútbol, tenía contenido en radio, en D99, estaba también, ya me parece que ya había empezado el programa ese en serio para ese momento, pero andaba en su trayecto en multimedios y todavía no tenía para ese momento el canal propio en YouTube. Hacía contenido en Radar para D99, pero no era todavía de canal propio. Y fue una etapa muy precisa donde nos conocimos. Somos casi vecinos, estábamos en el mismo club deportivo, somos básicamente casi de la misma edad. Él es como 10 meses más chico que yo. Entonces fue una cosa muy extraña que muchas veces estuvimos a punto de conocernos y nos tocó hasta casi los 30 años, pero pues bueno, fue también el momento donde nos tocaba y para mí es un orgullo que seamos amigos. Siempre les repito eso, que nos ha tocado estar en diferentes proyectos, en unos nos ha ido muy bien, otros los hemos tronado y nos han corrido, pero siempre le repito lo mismo, que si el proyecto es exitoso, pero él y yo dejamos de ser amigos, para mí eso va a ser un fracaso. Yo siempre voy a poner al humano Adrián encima de todo. Él ha hecho mucha diferencia en mi vida. Estoy demasiado agradecido con él. Y bueno, para mí primero Adrián es mi amigo y después es mi socio. Algo que me llama la atención de lo que haces es que cuando admiras a alguien, le invitas a comer, a cenar. ¿Eso cómo empezó? ¿Quién sabe? Yo creo que en la universidad me pasó un poco eso porque tenía un pequeño proyecto de un periódico estudiantil y como que me di cuenta que el periódico me permitía llegar a una audiencia que eran estudiantes, primero nada más de Monterrey, luego se empezó a repartir en Guadalajara, en Ciudad de México. Fue un proyecto de emprendimiento que se hizo grandote y luego implotó en bien poquito tiempo, pero en un momento como que tuvo cierto impacto, vi que le interesaba a anunciantes y yo dije, pues estaría padre usar esto para conocer a gente que admiro, ¿no? Y como que era un ganar-ganar. Y ahí me tocó conocer a Rosario Barahona, que en paz descanse, que fue mi primera entrevista profesional. Y me encantó poder conocerla, me marcó muchísimo porque ella ha sido una de mis escritoras favoritas y poder que me recibiera en su casa, dejaras que le hiciera una entrevista que yo no tenía preparación para hacerla, se me apagó la grabadora, güey, o sea, como caricatura, ¿das de cuenta? Y yo creo que vio mi cara y me dijo, vuelve a empezar, pero imagínate qué duro, o sea, también vio mi inexperiencia, mi edad, probablemente yo estaba muy chico en ese momento, pero de ahí conocí a Armando Alanis Pulido, Acción Poética, de ahí conocí a Mauricio Fernández, que paz descanse, y fue como un espacio donde empecé a entender que a mí me gustaba mucho platicar con las personas. Y bueno, es para un medio donde no estaba funcionando bien el resultado de las entrevistas, pero lo que sí había, y yo notaba, era una conexión que empezaba a abrirse en la plática. Nada más me faltaba entender cómo encapsularla y cómo distribuirla correctamente. Y lo que más me llama la atención todavía es que hacías podcast antes de que hubiera podcast. Porque los grababa, nomás que en ese momento no se podía, o yo no sabía cómo al menos, no se me había ocurrido ni siquiera que estuviera grabado con una calidad impecable de audio
o que el video, porque sí tengo hasta video de algunos. El video de esa entrevista de Mauricio Fernández debe estar por ahí. En ese momento, también en la misma época, más o menos 2011 o 12, entrevisté a Juan Miguel Zunzunegui, que acaba de ir a Conversaciones también, por cierto, pero pues le recordé cuando nos volvimos a ver. Le dije, hace más de 10 años yo ya te había entrevistado. Y fue como un momento chido. Esa la tengo también en video. El audio está de horrible calidad porque no traemos ni micrófonos. O sea, a mí lo que me interesaba era poder grabar con la grabadorcita que perdí. Y como que, bueno, que haya un video, hay un registro de algo, pero una sola cámara sin luces y nada. Pero bueno, yo todavía no estaba pensando en ese formato, ¿no? En podcast. Estaba pensando en que quedara para impreso y bueno, ha sido, te digo, camino de ir encontrando, de ir con muchas curvas, con muchas vueltas, pero sí siempre procurando que exista una buena plática en el momento, más allá de ya encontraremos cómo se distribuye, cómo la gente llega a ella, si se queda enterrada y nadie la ve, pero sobre todo si no está ese momento de conexión, falló lo primero, entonces ya los demás pasos es imposible de darlos. ¿Hay un invitado que haya marcado un antes y un después en ti? Yo creo que Horacio Marchand es el que más me viene a la mente en este momento, porque yo tenía más de 10 años leyéndolo religiosamente, me encanta su trabajo, y sí, gracias a conocerlo en el podcast, Horacio y yo nos volvimos amigos. Y esa palabra, cuando él me la regaló, cuando me dijo, es que tú eres mi amigo, fue como un momento muy lindo para mí, porque además, a lo mejor fue un momento íntimo, pero a mí me marcó mucho, ¿verdad? Me dijo, si cuando tú tengas mi edad, tienes un amigo como el que yo en este momento tengo en ti, vas a ser muy afortunado. Y eso fue el mayor halago que me pudo haber dado, ¿no? Me tocó presentar su libro, Poder Personal. O sea, me metí al Club Campestre con sombrero y tenis a presentar el libro de Horacio y me gustó mucho el evento. Y bueno, pues se convirtió incluso en mi asesor de tesis doctoral. Me permite graduarme del doctorado que yo tenía ahí atorado y que a media pandemia logro terminar. Pero sí, definitivamente para mí hay un antes y un después. Y sí, gracias a ese podcast hice un amigo. Entonces, ¿y tú conseguiste ese amigo que, como él te mencionó, un amigo menor que tú? Pues todavía no tengo la diferencia de edad porque sería en este momento muy pequeñito. Pero sí, nunca he tenido problema, fíjate, para hacer amigos más jóvenes o más grandes. Y algo que me halaga, ¿verdad? Es que normalmente cuando estoy con un amigo de más edad me dice, y le digo mi edad, es como, ay, güey, pensé que eras más grande. Y normalmente cuando estoy con un amigo más chico y me pregunta mi edad, es, ay, cabrón, pensé que eras más chico, güey. Y eso te habla de que, pues no, más allá del aspecto físico, es que se siente una conexión, una cercanía, ¿no? Y uno tiende a pensar que uno debería conectar más con la gente de la propia generación. En algunas cosas sí, pero en otras no creo que deba ser una limitante. Es una división más de las que nos marcan, ¿no? Que si Boomer, que si Gen X, que si Millennial, y todas traen así como una carga negativa, ¿no? Como que siempre viene con una carga medio peyorativa de que, tú eres generación Z, o tú eres Millennial, o tú eres... O sea, como una etiqueta de división más, y yo creo que eso, mientras más nos olvidemos de esas divisiones, creo que mejor nos va a ir. Claro. Ahora, hablando un poquito, ahorita quiero volver al tema de podcast, pero también quiero hablar del libro de conversaciones. ¿Cómo fue que nació ese libro? Leí un poquito la introducción, sé más o menos cómo empezó, pero quiero que tú me cuentes cómo inició ese proyecto y el por qué. Claro, el proyecto del libro, te refieres, ¿verdad? Puntualmente. Pues vino porque cuando nosotros empezamos el podcast, no sabíamos bien lo que estábamos haciendo. Fue como nuestro equivalente a, vamos a hacer un equipo de boliche para vernos todos los lunes. En vez de eso fue, vamos a hacer un podcast y nos vemos todos los lunes, ¿no? Empezamos a grabar, pero no teníamos modelo de negocio ni nada. No tiene nada de malo el tener un podcast como un hobby. Lo malo es que si tú no quieres que sea un hobby, es decir, bueno, si quiero que brinque a ser profesional, trátalo como profesional. Empezamos a buscar cómo, si era con patrocinadores, cómo era. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que los productos derivados son muy importantes. Es decir, que la gente pueda acceder a algo que sea una extensión o a más profundidad del contenido que ya les gustó. Muy por encima, porque es mucho más natural si alguien nos escucha en conversaciones decirle, le eché todas las ganas a este libro. Lo mejor que tenía que decir lo puse aquí, güey. Está chido el libro, güey. Cómpralo. A decirle,
este café se llama tal y lo anuncia tal empresa, pidan su café, de que no tienen nada que ver conmigo y es muy evidente, ¿verdad? Que estoy diciendo esto solo porque me está pagando la empresa de café, no porque realmente piense que voy con ello, ¿no? Y en el libro, por eso le pusimos promoción descarada a nuestra parte donde decimos anuncios en el podcast. Es una promoción descarada porque esto es lo mejor que yo tengo por dar. Y puede ser un libro, puede ser un boleto para vernos en stand-up, puede ser un curso de los que hemos dado en línea en algunos periodos, pero siempre son como extensiones o ir a más profundidad de lo mismo que estabas viendo en el podcast. Porque lo primero que intentamos hacer cuando dijimos, bueno, no es con patrocinadores, entonces es con cosas nuestras. Y yo salí, pues yo tengo un libro que se llama La Montaña Indestructible, que es cyberpunk, de un dragón donde hay una patrulla que vuela y un güey que tiene piernas de robot y está ahí haciendo una investigación de un crimen que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿no? Y eso que tiene que ver con conversaciones, pues nada, pero es mío. Y el libro se hizo bestseller en Amazon. Entonces, aún así, dije, wow, qué chido que la gente nos escucha y fue suficientes personas como para decir que se consuma este libro, que está bien padre lo que hace el conductor, pero era mucho más natural decir, bueno, algo que sí tenga que ver con el podcast. Y así es como surge el libro de conversaciones, que sigue siendo uno de los muy buenos libros que considero donde he participado. Lo escribimos Adrián y yo. Y en práctica fue, vamos a grabar 7 u 8 episodios que nunca nadie va a ver más que nosotros dos, donde platiquemos de todos los temas a profundidad del libro. Hacemos una transcripción. En ese momento no había inteligencia artificial que les hiciera. Y luego una adaptación, una reedición y un ir bloque por bloque, ¿no? Acomodando lo que más consideráramos de valor para tener una conversación profunda. Yo creo que ese libro sirve mucho más allá que para, quiero hacer un podcast. Creo que es un libro de comunicación, al final, de comunicación efectiva. Además de conversaciones, tienes otros libros de novelas y otros temas. Sí. ¿Cuál es el proceso que tú usas para escribir esos libros? Pues el primero es, a mí me vienen las historias primero como imágenes, pero eso varía entre cada escritor. No es un modelo en sí mismo, simplemente el primer paso, el paso número 0, por así decirlo, para mí casi siempre viene en una imagen. Mínimo así fue como vino La Montaña Indestructible y así fue como vino mi novela más reciente, Forsetti, El Hijo de la Tierra. Claro, después viene toda la metodología que tiene que ver con estructurar muy bien y con ir avanzando capítulo por capítulo, con ir tallereando capítulo por capítulo. Tomo un taller semanal con Sofía Segovia, que es de retroalimentación. Entonces, cada quien llega con un texto, lo leemos, le hacemos notas y seguimos la siguiente semana con otro pedacito del texto y otro pedacito del texto y así nos vamos. Más o menos ese es el método para ir escribiendo los libros de ficción, al menos lo que yo he seguido. Y cuando es cuento es un poco más fácil porque es autocontenido, ¿verdad? Entonces es más fácil como que no tenga huecos, que no tenga inconsistencias, que todo funcione como maquinita. Pero cuando son novelas más extensas, pues pasa esto, ¿no? De que hay que ser muy estructurado para que todo quede con todo y no se deshaga la máquina. Ok, ¿y tú trabajas con editorial o trabajas de forma independiente? De forma independiente, definitivamente, porque fue otro de los accidentes que me pasó, ¿no? Yo ya tenía escrito La Montaña Indestructible, ya tenía autopublicado Burn This Book, la versión en inglés de Quema este libro, y había vendido como 3,000 copias en inglés, lo cual es un número enorme para un autor independiente que no tenía redes sociales en ese momento, 2015 más o menos estamos hablando. Y yo ya lo había traducido al español, ya tenía La Montaña Indestructible, ya tenía contacto con una editorial, ya la editora me había dicho, lo estoy leyendo, y yo estaba esperando y esperando y esperando. Y en el podcast pasa esto, que dijimos, oye, hay que meter nuestros propios productos. Adrián metió la pizza de Junco, que tengo unas pizzas y solo son en Monterrey, pero pídenlas, están bien ricas. Y a mí me hablaba, Adrián me presentaba mucho como, es que Bandido es escritor. Y la gente decía, ay, qué padre que eres escritor, ¿dónde puedo conseguir tus libros? Y yo así como, uy, güey, esperando de que pues están en un cajón virtual de una editora. Llegó el punto donde me desespero y dije, ya, ni modo, lo voy a autopublicar. Y lo publiqué de forma independiente en Amazon. Qué bueno que lo hice porque ya pasaron como 6 años y la editora sigue sin hablarme. Entonces, supongo que no los va a querer publicar, quién sabe. Pero de ahí vino como el tener control sobre
tu misma creación. Fue un modelo que me gustó. Ya he intentado con diferentes libros, diferentes modelos. En el caso de Forsetti, me arrepiento un poquito porque ahí dije, ya me atrevo, voy a imprimir libros y a venderlos yo. Y se vendieron muchos y sí le ganas un poco más. Pero luego, a la postre, de repente dije, bueno, ya fue suficiente. Y de que en Amazon tengo 0 reviews porque todos los he vendido yo solo por mi parte, ¿no? Sí. Hubiera sido mejor ganar menos y tener más reviews. Quizá, no lo sé. Ya lo grabé en audiolibro, todavía no sale, pero estamos en proceso. De hecho, volví a grabar varios de los audiolibros míos, que el audiolibro me parece incluso una extensión más natural del podcast. Si estás acostumbrado a escuchar el programa semana con semana, pues creo que va a ser más natural pues escucho tu libro, lo leo por los oídos, ¿no? Y yo creo que Conversaciones se presta mucho para eso, por ejemplo. Entonces, en eso he estado y así ha sido más o menos el proceso que hemos seguido y de autopublicación. Sigo con ese plan a reserva de que llegara una oferta que no es muy real, la oferta porque las editoriales trabajan, y vaya, esto es muy conocido, ¿verdad? Las editoriales te dan entre un 8 y un 12% de la venta del libro y te la pagan cada 6 meses o cada 12 meses. Entonces, si uno, porque así pasó, ¿verdad? Tienes como, tú mismo lo ofreces a tu audiencia, lo pueden comprar sin intermediarios y donde es más probable que a mí me escuchen en internet y compren el libro en internet. No que me escuchen y que yo les diga, agarra el carro, lánzate a la librería y búscame. No estoy entre los principales, pero si le preguntas al de la librería, ahí te va a encontrar en uno de los libreros de atrás va a estar mi libro. Es mucho más difícil pedirle ese camino para que además la editorial me diga, yo lo vendí, te toca un 10%. En lugar de que tú lo vendiste y te toca al menos la mitad, pero muchas veces es más porcentaje. Okay. ¿Y cuál es la satisfacción más grande que te ha dado el escribir libros? Pues yo creo que el que lo lean mis seres queridos, que lo lea mi esposa, que lo lea mi abuelita. Creo que eso es de lo máximo que me puede pasar. Me halaga mucho cuando me ha tocado que gente me diga, me gustó mucho tu libro, es el primero que leo. Y yo, ay, güey, qué fuerte, pero qué padre. Bueno, fue ahí una primera experiencia, una primera aproximación a la lectura. Pero realmente, pues de orgullo de los libros, creo que es el publicar. O sea, y me refiero a picarle un botón, publish, y ya lo lancé, ¿verdad? Decía Alfonso Reyes, publico para dejar de corregir. O sea, lo publico y el texto de alguna forma ya me deja de pertenecer. Y creo que, como dice Jorge Drexler, el brinco más grande para un artista, para un autor también, es brincar de 0 a 1, de 0 lectores a 1 lector. Ya cuando llegan 10, 100, 100,000 o 1,000,000, son extensión de ese primer abrirlo al mundo y que no se quede encajonado. Creo que en el caso de los podcasts es lo mismo. El brinco más grande es subir el primer episodio. Y si tiene 4 vistas, son 4 personas que ya te vieron. Y es un matemático, mi abuelo, te digo, mi mamá también. O sea, 0 por el número que lo multipliques, pues te va a dar 0, ¿no? Entonces, esto ni siquiera es porcentualmente. Entras a otra naturaleza, ¿no? Una donde ya estás hablando de números y no de ceros. ¿Cómo recomiendas comenzar un podcast? Es que por el camino más personal que responda a lo que tú tienes por decir. Insisto, a mí no me gusta la idea de que tienes que monetizar todo y profesionalizar todo y que tu hobby, oye, güey, yo quiero jugar a juegos de mesa y olvídate de cómo monetizo y optimizo esto. Entonces, se vale tener hobbies y es muy importante, creo yo, que son espacios, son refugios donde uno respira más adecuadamente. Si el podcast para una persona es eso, está con madre. Y voy a repetirme con toda intención. Lo importante es no mentirnos a nosotros mismos. Si quieres empezar el podcast como hobby, hazlo como hobby. Si quieres empezarlo profesional, hazlo profesional. Lo malo es decir, es hobby, para mí, no, pero que en el fondo si quieras decir, oye, es que a mí me gustaría poder que esto se convirtiera en mi trabajo y que se convirtiera en algo que pueda llevar a un nivel que estoy visualizando para este proyecto. Y se vale, o sea, yo tengo diferentes proyectos con diferentes alcances. Y Hermanos de Leche, que está entre los 10 más escuchados de México,
tiene un alcance que Conversaciones probablemente nunca va a tener. Conversaciones en este momento que estamos hablando está entre los podcasts como entre los 150 más escuchados del país. Y mi canal propio Bandido está bien chiquito y llega a muy poquitas vistas. Pero también es un proyecto que quiero tener y no hay que comparar uno con otro. Simplemente ver qué tengo que ofrecer y a quién yo quiero llegar o pretendo llegar en cada una de las mensajes que tengo por decir. ¿Cómo recomiendas que te empiecen a ver más personas? Que no sea nada más 1 o 4, que empieces a subir, que al menos tengas un camino trazado, un mapita de hacia ir a un camino que te dé esa, pues no fama, pero que te dé un caminito a llegar que a un tu poquito trabajo más de tenga gente. impacto, ¿no? Porque Correcto. es importante eso también, porque yo lo que más me siento en mi corazón es como escritor, ¿no? Y entre los escritores muchas veces hacemos esta trampa de decir, no, a mí no me importa si me leen o no me leen, a mí no me importa, el libro es para mí. Y yo digo, ay, güey, es que si yo escribo un libro, quiero que lo lea un chingo de gente, güey. Me encantaría que se hiciera un bestseller y me encantaría que luego se hiciera película, ¿no? O sea, entonces, me gusta que el mensaje que doy, yo hago todo lo que está en mis manos para que la mayoría de la gente posible lo pueda disfrutar o pueda encontrarlo al menos y que decidan por ellos si lo disfrutan o no. Entonces creo que en podcast es como un poco lo mismo. O sea, sí hay una parte de no centrarte tanto en la cantidad de audiencia, porque eso también es muy nocivo. Pero tampoco es un gris, ¿verdad? No es ni 1 ni 0. No es ni fijarte solo en la cantidad de audiencia, pero tampoco ser ciego a lo que está pasando y cómo está reaccionando la gente. Creo yo que lo más sano que se puede hacer ahí es hacer un plan de distribución de tu contenido. Y lo voy a explicar aquí de forma muy simple, ¿no? Un episodio de Conversaciones, yo sé que puede generar más o menos 10 clips y que esos 10 clips tienen que estar subidos a mi canal secundario de YouTube, que se llama Conversaciones Clips, que tienen que estar subidos en el Facebook, y sé que los videos verticales voy a hacer más o menos otros 10, y esos 10 tienen que estar subidos en Twitter X, en TikTok, en YouTube Shorts, en Instagram Reels y en Facebook Reels. Entonces, de un Conversaciones me voy a centrar solamente en los clips verticales. De un Conversaciones yo saqué 10 clips verticales, pero que están puestos en 5 plataformas diferentes. O sea, esos 10, los mismos, están en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube Shorts. Entonces, de un Conversaciones yo saqué 50 videitos. Eso me toca hacerlo semana con semana. Lo que pase con esos 50 videitos ya es lo de menos, porque mi vista, mi concentración no tiene que estar en el resultado de cuál es viral y porque luego eso te hace volverte una caricatura de ti mismo, ¿no? Donde ya pego uno y la siguiente semana hago lo mismo, y la siguiente semana, hasta que mato el chiste y me mato a mí mismo, ¿no? O sea, ese es el modelo multimedia, desgraciadamente, donde sacan una muy buena madreada y la repiten tantas veces que dices, ya, güey. O sea, por favor, dame otra cosa, ¿no? Y respeta como mi intelecto, pero sobre todo el tuyo, ¿no? Entonces, es no volvernos una caricatura de nosotros mismos en cuanto a contenido, no centrarnos en el output, en lo que termina pasando, pero sí en el input, en lo que nos toca hacer a nosotros. Yo no sé cuál de esos se va a volver viral y ni me fijo tanto cuál se volvió viral, pero en lo que sí me fijo es que en esos 10 clips en 5 plataformas y que estén subidos esos 50 clips verticales por semana, esos no me van a fallar a mí, porque eso sí es mi parte de decir, aquí estoy presente en todas estas plataformas y esto lo hago semana con semana con semana. Normalmente, y pensemos, si yo hago un clip por semana, o sea, un podcast por semana, que es un contenido normal, son 52 videos al año. Pero si yo tengo una buena distribución, en una semana ya subí 51 clips. O sea, lo mismo que subiría en un año normal. Ahora, nada más jugando juego números, ¿verdad? Pero si yo hago eso semana con semana con semana, pues voy a tener más oportunidad de que la gente me vea. Así, nomás lo subí en audio y en video, ¿no? O sea, pero es concentrarme en lo que yo puedo hacer. No tanto en cómo reacciona la gente en cuanto a números. Porque en cuanto a comentarios, sí, ese es otro termómetro que creo que vale mucho la pena sí estarlo revisando constantemente. Aunque muchos de mis colegas digan, yo no veo comentarios, yo digo, pues qué güeyes, yo sí los veo todos. ¿Por qué te gusta el ver los comentarios? Es tu termómetro y sí vas a leer a mucha gente que diga que le caes mal
o que te mente la madre, o que te esté poniendo cosas malas, pero pues, eso es parte de la profesión, es parte de lo que es el pequeño sacrificio que te exige el que tu palabra y tu mensaje tenga impacto, es que vaya a llegar gente que no le gusta. No puedes decir, no, es que yo nomás quiero lo dulce, pero no quiero lo amargo. A ver, la profesión es esta de la que tenemos de poder dar un mensaje semana con semana. Yo pienso que debe ser traer un positivo al mundo y que me trae un positivo a mí profesionalmente. Pero no tengo que querer, no, pero lo negativo, que no me toque, que no me, ni siquiera lo volteo a ver. No, a ver, también me interesa ver qué es lo que se está diciendo de mí y a mí me toca discernir y decir, este güey nomás es un cagapalos, o este güey tiene algo de razón en lo que me está diciendo. Creo yo que hacer otra cosa es querer como evitar la crítica y nada más en ese ciclo donde la crítica no la veo, la crítica no la veo, la crítica no la veo, nada más me voy a terminar convenciendo falsamente de que entonces soy bien chingón, mira todos los que me dicen que soy chingón, y eso no le va a hacer bien a nadie y al que más le va a hacer daño es a uno mismo. Sí, claro. ¿Y cuál es el mensaje que más te ha motivado, que te haya marcado de forma positiva? Ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. Por eso el lema del podcast. Creo que hay pocos espacios, y eso es a lo largo de la humanidad, no es nada más de nuestra época, donde uno se permite acercarse a ser quien es. Y hay muchas herramientas para ello, pero tener un espacio así donde podamos hablar sin presión, donde podamos estar sin pensar en qué van a decir de mí, es una bendición en sí mismo, ¿no? Entonces, qué padre poder acercarnos a eso, la autenticidad. Ese es el mensaje a mí que más me llega, y sobre todo porque, igual que todos los adolescentes del mundo, yo creo, yo también alguna vez fui adolescente y me sentí extraño, ¿no? Me sentí como, soy un poco diferente al resto de los humanos de por aquí. Y entonces tener espacios donde, si te quedas viendo suficientemente tiempo cualquiera, todos somos un poco raros, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que vernos sin juicio es algo que siempre vamos a necesitar como humanidad. Me vino esta pregunta, pero si tú hoy hicieras una película, ¿sobre qué sería esa película? No, pues ya la tengo hasta escrita, hombre. Sí, sé exactamente de qué iría. Y sigo acercándome a proyectos que tenga que ver con cine. Ahorita lo que te diría es que, ya he participado como escritor en series documentales. Para el TEC de Monterrey, cuando hizo una serie documental muy buena sobre medicina. Pero también en la serie de Tigres, La Historia Perfecta, me tocó estar entre los escritores y es una gran serie de televisión. Siento muy orgulloso de lo que se hizo ahí. Y bueno, me toca, y eso todavía no lo hago. Las únicas direcciones que yo tengo en formato largo son de especiales de comedia. Los especiales de Adrián me ha tocado dirigirlos a mí. Creo que la extensión natural de lo que estamos haciendo sería hacer una película de comedia. Al menos para iniciar, me parece algo donde tenemos experiencia, también sé que hay gente que estaría dispuesta a decir, jalo a ver una película de comedia de estos güeyes que son comediantes. Si se hace una película de Hermanos de Leche sería maravilloso. Si se hace que sea de comedia con Adrián y con Mole, aunque no sea Hermanos de Leche, sería maravilloso. Y seguiré escribiendo. Este año tengo que, ya estamos acabando el año casi al grabar esto, pero más o menos en el periodo de un año tengo para escribir una nueva película que va a ser la primera que escribo, que es de horror cósmico, y eso también me va a gustar y va a ser muy interesante porque mi deseo es que el protagónico lo haga Adrián. Entonces sería raro y sería padre verlo también en un rol que esté distanciado de lo que normalmente vemos de él, que es risa, ¿no? Que es comedia. ¿Y tú serías actor también? Actor si es película de comedia, haría un rol menor. O sea, sí salir, pero en un pedacititito. Porque como no tengo experiencia en dirección, no quiero ponerme un súper obstáculo. Es decir, yo actúo, pero también dirijo. O sea, esa es una lección de vida. Yo creo que no puedes tú tirar el centro y luego correr y tú mismo rematar la bola. Entonces, por ejemplo, te diría, en Hermanos de Leche a mí me toca ser productor. Pero en mi canal, donde yo salgo, yo necesito un productor, que en mi caso es Alan Martínez. Es un gran productor. Y es como algo medio irónico, porque, pero tú eres productor del otro, pues sí sabes. Sí, güey, pero yo no puedo tirar el centro y meter el gol. O sea, necesito escoger cuál posición juego. Creo que en dirección de cine el mismo principio va a aplicar, sobre todo cuando eres primerizo, como va a ser mi caso al iniciar, que voy a ser primerizo.
Nunca lo he hecho ni una vez. Ah, pero no solamente voy a dirigir, también voy a actuar. ¡Ay, güey! Te estás metiendo un obstáculo solo, ¿no? Entonces, sí me gustaría, porque he tomado talleres de actuación también y creo que es parte complementaria, es un poco como al escribir stand-up, que me volví comediante de stand-up. Y hay una parte que es para mejorar como escritor, pero hay una parte donde digo, güey, también está con madre estar haciendo comedia. Y también es algo que descubrí que me gusta. Entonces, yo sé que en la vida no puedes hacer todo, pero sí me doy permiso de estar haciendo proyectos con mis amigos. Es algo que admiro mucho. Por ejemplo, el director Kevin Smith, que él ha hecho televisión, ha hecho podcast, ha hecho comedia tipo stand-up, ha hecho dirección de cine, ha escrito cómics. Y él dice, ninguna soy demasiado bueno, pero me ha dado tiempo de hacer todas, güey. A mí me encanta ese ejemplo. Yo no sé si voy a brillar en alguno de los roles, pero sé que sí me quiero dar tiempo de poder tener una probadita de cada una de estas diferentes disciplinas y al menos mojar los pies y saber lo que es subirse. Volviendo al tema del podcast, ahorita hablaste un poquito de las variaciones, pero mucha gente está en el podcast y dice, ay, entre el trabajo y el podcast, quiero ganar dinero, pero no sé por dónde empezar. ¿Podrías hablar un poquito cómo lo harías tú? O sea, para empezar a profesionalizar tu podcast y que te empiece a dar dinero. Es correcto. Sí, porque a mí me pasó que, o sea, empecé a tener más vistas, pero al mismo tiempo se me iba acabando cada vez el dinero que tenía ahorrado. Entonces, sí hay un pequeño modelo de negocio que yo creo que en nuestro caso no fue accidental, sino fue por diseño. El tener diferentes entradas, el entender cuáles son nuestros costos fijos, cuáles son nuestros costos variables, el tratarlo como una pequeña empresa, como un pequeño startup, fue algo muy importante. El entender qué pasa si rentamos, qué pasa si grabamos en nuestra casa, cuánto necesitamos de inversión inicial y demás. Yo sí tenía muy claro también el número que yo quería estar ganando mes a mes. Y el número es muy importante definirlo, y eso lo vi de Todd McFarlane, uno de mis grandes héroes de infancia, que decía, no es el número aspiracional así, quiero estar ganando $1,000,000 al mes, sino el número mínimo donde tú digas, si llego a dar este número mes a mes, ya no voy a estar tentado con irme al jale de oficina. Y yo recuerdo, y lo comparto aquí, yo en el 2019 fue que fijé ese número, que ahorita con inflación sería seguramente un poco más alto. Pero yo me acuerdo que yo dije, si yo un día llegara a ganar $35,000 al mes de hacer contenido en internet, dije, ya me quito que yo tenía como ese número de que, si yo me fuera con mi formación académica a pedir un trabajo de oficina, ese sería un muy buen sueldo, ¿no? Entonces, ese número es diferente para cada quien. Si yo hubiera sido más joven, al pensar eso, pues hubiera dicho, con 8 bolas la hago, ¿no? O sea, o si hubiera sido más grande, a lo mejor digo, pues necesito otro, no sé. Pero va a depender del contexto de cada quien. Pero fijar ese número para mí era importante porque ahora sí ya por escrito ya tengo un objetivo, y si tú ya sabes a dónde quieres llegar y traes, o sea, allá está el objetivo y tengo un tiro, pues es más fácil que la atines, ¿no? Claro, claro. Creo que hay diferentes entradas. Una de ellas ciertamente es, que YouTube me monetice mes a mes. Otra entrada es, consigo un patrocinador y que me pague mes a mes. Otra entrada es, bueno, hago evento en vivo y vendo los tickets y gano. Otra entrada es, bueno, vendo merch y que me llegue. Y si es on demand, todavía mejor. Otra entrada es, hago mi libro y que me lleguen las regalías mes a mes. Pero uno va viendo el entorno, porque otra opción sería, bueno, te podría ofrecer que, por ejemplo, yo no lo hago, pero normalmente me llegan personas que me dicen, oye, te quiero contratar de coaching de 1 a 1. Y digo, pues es que no me siento cómodo cobrando eso. Entonces yo no lo hago, pero no tiene nada de malo hacerlo. Si yo quisiera o viniera el caso, pues a lo mejor podría hacer eso también. O podrías ofrecer diferentes servicios. Si yo tuviera una pasión por cocinar, pues sería un buen canal para vender la cocina, los pasteles o demás. Realmente creo que hay muchas rutas, no hay una ruta única. Y si la ruta más sencilla, generalmente no, nada más decir eso, no es la única, porque la ruta más sencilla, la que vuelve como ese cliché del influencer menso, es la de, se vuelve bien viral en Instagram o en TikTok, tiene un chingo de seguidores y luego anuncia marcas de cosas que no sirven, ¿no? Y te diría que, porque me toca conocer a esos influencers también, y normalmente, como su única entrada son campañas, tienen muy poca forma de negociar, entonces normalmente están muy negreados, y aparte al mismo tiempo decir, oye,
pero ellos tienen que aparentar que son ricos, ¿no? En Internet, porque es algo aspiracional. Entonces entras en un círculo vicioso ahí del cual yo no quisiera formar parte, porque empieza mucho la simulación. Muchísimo más sano tener un poco divididos los diferentes flujos de entrada, que todos respondan a tu mismo proyecto o el contenido pilar, el contenido base, pero que cada uno tenga su modelo. En el caso de Hermanos, y nomás para complementar, por ejemplo, en el caso de Hermanos de Leche, Mole lo ha dicho 1000 veces, de que él nunca lo va a saber dando un curso de stand-up. Y sí que lo podría dar, porque a mí me ha dado consejos que me han hecho mucho mejor comediante. Pero él, dentro de lo que él cree, y dices, a ver, güey, el comediante hace comedia, no da cursos de hacer comedia. Entonces, por ejemplo, en Hermanos de Leche yo sé que ese producto nunca va a existir. Y sería muy redituable. Yo creo que sería un proyecto millonario. El decir, abran un curso de comedia de Adrián y Mole. Pero sé que no va a existir por concepto. Pero en el podcast Conversaciones, Adrián y yo sí podemos dar cursos de diferentes, ya lo hemos hecho, de diferentes disciplinas, o yo solo doy cursos de diferentes disciplinas. Y no es el único, no es la única llave, no es el único modelo, pero es qué es lo que va contigo y tienes que hacer como una especie de diagrama de Venn entre, y bueno, es de 3 elementos realmente, que es lo que tú tienes por ofrecer, lo que el mundo necesita y lo que la gente quiere pagar. Y en esa intersección vas a seguramente encontrar algo donde que venga al caso para poder producirlo. Y esta idea no es mía, ¿verdad? No me acuerdo quién es el autor, es un autor japonés el que lo propone por ahí, pero esa intersección de las 3 áreas es importante. Okay. ¿Puedes mencionar a lo mejor los 3 productos que crees que tengan un poquito menos de barrera de entrada para quienes van empezando? Sí, seguramente el primer producto que yo diría y el más importante sería un producto digital, porque te quitas la bronca de la entrega. Algo que a mí me pasó con los libros de Forsetti, me pasó hace poquito, hace un año, fue, estoy vendiendo con madre, yo de repente, quítalos, ya no vendas. ¿Y de que, por qué? De que, no, güey, traigo un desmadre en las entregas, porque físicamente te requiere ponerte de acuerdo con DHL, que la gente sí metió los datos bien o no, que te estén hablando del celular, oye, no encontró la casa, o sea, y eso que yo estaba vendiendo cientos de libros, no miles, ¿verdad? O sea, si hubiera vendido mucho, hubiera tenido ya, apaga el celular y cierra el canal, casi, no tanto. Pero sí, yo diría que un producto digital, sea lo que sea, porque puede ser un podcast, o sea, un capítulo para suscripción exclusiva, o puede ser, si quieres dar un curso de algo, puede ser un capítulo especial, puede ser, pues seguramente hay más variantes, puede ser un audiolibro, por ejemplo, también. Pero creo que ese es uno que tiene pocas barreras relativas de entrada, que normalmente a nivel producción te va a requerir lo mismo a lo que ya estás acostumbrado a hacer semana con semana. Y sobre todo que esté bien remunerado. Porque si vendes, nosotros por ejemplo, así arrancamos vendiendo cursos de 500 pesos o libros de 300 pesos. Pero el libro había que producirlo, mandarlo todo. Entonces nos quedaba 150 pesos, más o menos. Y del curso de 500 pesos, básicamente nos quedan 500 pesos. Entonces lo que hicimos fue agarrar ese dinero, meterlo en Facebook Ads y decir, bueno, y con los anuncios de vender cursos, pues ahora vendí 1,5 o 2. Vuelvo a agarrar el dinero, lo vuelvo a meter en anuncios y entonces ese círculo virtuoso se hizo por medio de un producto digital, que en nuestro caso pensamos, y sí atinadamente, que era una extensión del programa mismo, o sea, era para los hardcore fans. Si no hay mucha indiscreción, ¿qué plataforma usan para los cursos digitales? No tengo idea. No sé, eso sí es de la parte técnica. Hemos usado diferentes. Sé que hay algunas que ya están prehechas, como Thinkific, hay varias, pero si no me equivoco, la nuestra debe estar hecha con algún plugin de WordPress que no conozco. Ok, ¿y tú cómo estructuras el producto digital, el curso? Pues básicamente veo lo que considere yo que es más valioso, y normalmente lo que hago es leí suficientes fuentes de las cuales tomé notas y hago todo un proceso que a veces lo subo a Instagram como loquito, pero imprimo las hojas, recorto y con papelitos me pongo como si fuera campos semánticos a juntar cuáles conceptos van con cuáles, y ahí mismo juntando como pilas de papelitos se va formando como que más o menos entre estas 6 ideas puedo hacer un videíto y luego acomodo las 6 ideas, ¿no? Y luego aquí nomás hay 3 pero se parecen mucho a estas, bueno, las junto, y así más o menos hago la primera versión burda de lo que tiene que contener más o menos todo lo que
sé o quiero aportar del tema y cómo le voy dando que tenga un inicio, un fin y sobre todo que tenga una aplicación. Eso para mí es bien importante, o sea, que no se quede solo en, estuvo chido este conocimiento, sino que se quede en un, bueno, la siguiente vez que yo aplique lo que sea que trate este curso, porque hemos hecho cursos de diferentes disciplinas, pienso por ejemplo ahorita en el de storytelling empresarial, que la siguiente vez que yo quiera hacer un anuncio, lo voy a hacer diferente porque lo voy a hacer con este método. Ok. Otro tema del que te quiero hablar es de las conferencias. ¿En qué momento llegaron a ti y cómo fue que también empezaste tú a lanzarte? Pues siguen llegando y sigo empezando y sigo trabado en esa área porque sí, por ejemplo, te cuento, hace poquito di una conferencia donde me fue muy bien, la di en el Teatro de Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me sentí muy halagado, fue parte del evento que se llama CLIC, que es muy grande aquí en Nuevo León, y pues eran como 700, 800 personas. El mismo día me hablan y me dicen, oye, un día antes, perdón, fue cuando me hablan, oye, no pasa nada si te cambiamos de horario, te vamos a poner el cierre. Y yo, ay, güey, no pasa nada, pero sí, para mis adentros pensé, va a estar bien cansada la gente, va a ser más difícil. Al final me fue extraordinariamente bien, o sea, me sentí súper halagado, salgo del teatro y hay gente afuera esperando con copias de mis libros, diciéndome, es que ya no pude entrar porque se llenó, pero fírmame el Forsetti, ¿no? Yo, qué padre, fotos y demás. Y me dijeron los organizadores del evento, te pusimos al final para que la gente se quedara. Y lo cual fue un halago también, ¿no? A su forma. Y al mismo tiempo que te cuento esta historia bonita, te digo, no he logrado vender mis conferencias bien. Sí las tengo disponibles, sí de repente sale una, pero hay una desconexión que no he sabido descifrar todavía, donde creo que somos buenos para poder llegar a la audiencia final. Es decir, para decir, voy a hacer este proyecto de comedia tipo stand-up, cómprenme un boleto. Eso sí lo hacemos bien. Y vendemos cientos o a veces miles de boletos. Pero lo que no he sabido hacer bien, y me falta por recorrerlo, es que una empresa vea el valor en decir, te pago tanta lana para que vengas y le des conferencia a estos alumnos o a estos empresarios. Sí lo he hecho y sí he tenido también, lo he hecho para Steelcase, lo he hecho para British American Tobacco, lo he hecho para el TEC de Monterrey, o sea, no es cualquier cosa tampoco, ni hago menos mi trabajo, pero sí es algo que yo me imaginé que iba a ser más solicitado y hasta ahora no lo ha sido. Tendría que probar y ver, bueno, y si hago el boletaje a los clientes directos, ¿me compran o no me compran? Y si sí, pues a lo mejor ya me quito de cosas, ¿no? ¿Cómo te llegó tu primera conferencia? Pues las primeras versiones de conferencias llegaron como doy clase en esta prepa, puedes venir a darle una clase a mis alumnos, sí voy. Sin ninguna paga, y eso lo hago más o menos desde el 2013. Y cada que me invitan y tengo el tiempo, lo hago. El último año también me ha tocado estas pláticas hasta darlas de forma virtual, pero en la Universidad de Nottingham, que gigante también la audiencia que me ha escuchado, y muy halagado de poder estar por ahí, pero lo he hecho en prepas pequeñas, lo he hecho en campus de los que conocemos, TEC, UDEM y más. Pero siempre, y eso te hace pensar también en que recuerdo hace poco que fui a una preparatoria y yo venía de estar, no me acuerdo si estuvimos en Nueva York o dónde, o sea, y recuerdo, nada más lo digo para contrastar historias. Recuerdo estar en el meet and greet y que una persona se acercara y que me dijera, es que estoy muy nervioso, y yo lo veía que temblaba, me decía, no, hombre, muchas gracias, yo, no, tranquilo, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero yo venía así y nos fue muy bien y llenamos, es el proyecto de hermanos, ¿verdad? Llenamos por Adrián y por Mole, pero pues yo estaba ahí metido y, qué padre, sintiéndome importante. Llego a la prepa, una semana después, aquí en Monterrey, y estaban 2 personas dormidas. Y digo, o sea, ni soy uno ni soy otro, ¿no? O más bien soy los dos. Y entonces, creo también, eso es muy importante, el decir, a ver, que le llegue a la persona que le tenga que llegar, ¿no? No a todos tienen que estar disfrutando ni diciéndote que eres lo máximo ni nada. Y no pasa nada con ello. Por eso hago mucho énfasis en, oye, en esa prepa que yo fui y eran 25 alumnos, de los cuales a lo mejor 15 me estaban escuchando, ¿no? 2 estaban dormidos y otros supongo que andaban ahí pues, en su rollo. Pero si yo subo un video a YouTube y tiene 15 vistas, las 15 personas decidieron picarle y escucharme.
Entonces, nomás que las hacemos menos porque no las podemos ver. Pero en realidad, cada contenido que subimos, pues cada número es un humano del otro lado de la pantalla. Por eso no hacerlas menos. Esta pregunta también se le hizo al buen Elim. Saludos al Elim. Saludos a Jim. ¿Y qué sentiste la primera vez que te pidieron una foto? O que alguien te reconoció en la calle. Sí, me acuerdo muy bien. Estaba yo en las piezas de Junco de Adrián. Y me acuerdo muy bien porque no lo entendí. Por eso no se me olvida. Estaba yo con Daniel Migraña, justo. Estábamos platicando. Y de repente pasa una persona caminando. Y a lo lejos y me grita, bandido. Y me saluda y lo saludo. Y me quedé viendo de forma, o sea, ¿quién es este güey? O sea, no lo reconocí, no nada. Y entonces volteé, ay, güey, ¿quién es? ¿Quién es? Y la persona que estaba conmigo, Daniel, me dice, pues alguien que te escucha el podcast, güey. Y yo, a la madre que, o sea, no, pero sí, no, como que no lo pude empatar, ¿verdad? Entonces sí, me da mucho gusto cuando me saludan. Lo que a veces me pone un poco más nervioso es cuando veo que me están viendo y no me saludan. Eso es un poco más duro, ¿no? ¿Te pasan en los restaurantes que estás comiendo y Sí, claro, y no pasa nada. O sea, me gusta más que se acerquen, que me saluden. Me han pasado también, recuerdo mucho en el estadio y no pasa nada. Pero sí, que una persona delante de mí voltea y me dice, Mandido, una foto. Y ya, y pues, le digo, claro, ¿no? Y se acomoda y me da el celular y se pone él para que le tome una foto. Y como intentando que me diera pena, ¿no? Ujú. Y no pasa nada. O sea, me acordé muy rápido. Dije, ya entendí lo que está pasando. Le tomé la foto, le tomé 2 o 3 y le devolví el celular y creo que se apenó él. Donde como que, oye, güey, no me salió la broma. Pero donde, pues, él seguramente quería que yo me sintiera mal, ¿no? O como que pasara un momento incómodo, que me enojara o no sé. Y no pasa nada, te digo, nadie es como ni tan feo como su INE, ni tan guapo como su profile picture, ¿no? O sea, somos nomás personas que andamos caminando por aquí. te parece si pasamos a las preguntas finales? Sí, claro. ¿Cuál es un libro, película o serie que haya marcado un antes y un después en ti? Ok. Libro, película y serie. Pues te podría decir casi una de cada una, ¿verdad? Libro, seguramente Frankenstein, de Mary Shelley. Es uno de mis libros casi favoritos, de los que más me ha marcado y que creo que le hace mucha falta en nuestro presente darle una buena segunda o tercera o primera lectura, según cada quien sea el caso. Acabo de sacar un video ensayo en mi canal de ello para quien le interese más ese libro, esa historia de Frankenstein, definitivo. Una serie, True Detective, la temporada 1, porque gracias a esa serie conocí a H.P. Lovecraft. Muy tarde, pero esa es la realidad y fue cuando lo conocí. Y se ha vuelto uno de mis autores de cabecera. Y película, voy a decir It's a Wonderful Life, que es la película que intento ver cada año cerca de Navidad. Y es una película que, por cierto, el autor soñó en su primera versión. Y luego ya termina escribiendo el cuento, lo adaptan a película, pero que te habla mucho de cómo es posible conectar lo doméstico con la aventura y el capitalismo con una especie de compasión si es que pudieran cohabitar o coexistir en un solo humano. Entonces esa serie de contradicciones creo que es algo, una historia muy potente y que me habló mucho. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado, estoy pensando en alguno que pueda marcar aquí fuertemente, pero creo que pienso en mi abuelito Rafael y pienso en un consejo que le da a mi hermana, pero que finalmente se resume en que ningún trabajo es motivo de vergüenza. Y creo que eso es muy importante, el no pensar que yo soy mejor que esto que estoy haciendo ahorita, que es un sello que ha tenido nuestra generación. Creo que el trabajo sí dignifica, al menos así lo entendemos aquí en el norte. Y yo soy la misma persona cuando trabajaba yendo a los bancos y que me tenía que usar zapatos y o sea, a los 20 años fue cuando yo me sentí más viejo en toda mi vida, ¿no? Pero soy la misma persona que lo que hago ahorita, ¿no? O sea, el trabajo no te vuelve más ni menos. Creo que lo dijo Adrián Marcelo y lo repito aquí, la mejor forma de dejar un trabajo que no te gusta es hacerlo bastante bien, lo mejor que puedas. Ahora te la volteo. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
el peor consejo, sin duda alguna, es el de que si tienes talento, te puedes salir con la tuya, ¿no? O sea, esa es la famosa maldición de la inteligencia, el pensar que como tienes un don, te recargas en ese don y ahí lo sacas, ¿no? Porque tú eres bien chingón. Eso te hace un daño a ti mismo, porque incluso de ser cierto, te estás volviendo un poco menos cada día cuando sigues ese consejo de recaer en tus talentos y pensar que, este güey hay que aguantarle que sea así medio gacho porque es que es un hombre muy talentoso, o es que es muy creativo. Es la peor estupidez que he escuchado, ¿no? O sea, creo que el tener talento, el tener inteligencia, en todo caso es un don, es algo que te dieron, un regalo que se tiene que usar para mejorar el planeta en el que estamos, no para que te dé derecho a portarte como un imbécil. Ahora, ¿cuál es el mejor consejo financiero que te han dado? El mejor consejo financiero, creo que es algo muy puntual, muy técnico, pero sí, mi abuelito decía que siempre tienes que ahorrar el 10% y eso es bueno, pero creo que también uno muy difícil de seguir, pero yo sí lo terminé siguiendo y fue muy importante, es no te endeudes por un carro. O sea, por un mejor carro. Por un primer carro sí se vale endeudarse, porque vas de no poderte mover con autonomía, sí poderte mover con autonomía. Pero para sacar un carro más chido, endeúdate por el nuevo. No, güey. Yo manejé 11 años el mismo carro y hasta que pude cambiarlo dando el dinero así, y así he cambiado los demás, ¿no? Y sí, definitivamente, no, porque ya siendo muy técnicos, ¿verdad? Pero es meterle una deuda a un pasivo que se va depreciando. Entonces, doble negativo lo que estás haciendo. En todo caso, al endeudarte, en mi opinión, debe ser o por educación o por un bien raíz, porque es muy difícil hacerse un bien raíz sin entrar a una deuda. Claro, claro. Si no es mucha indiscreción, ¿tú inviertes en algo? Y si sí, ¿en qué inviertes? Invierto en... Ahorita lo que estoy haciendo básicamente es, para mí no muy importante, terminar de pagar una casa. Y lo que sigue que estoy haciendo es juntar dinero para hacerme de otro tipo de adquisición también en inversión, digamos, de otro bien raíz. Sí, otra cosa que hago, y va a sonar muy mamador, muy coach de vida, pero sí lo hago, es ya soy un poco más suelto en invertir en mí mismo. Y me refiero a cosas y espacios de conocimiento y de consultoría que sé que me van a hacer un hombre más completo. Y voy a ejemplos puntuales. Pago psicoanálisis semana con semana porque para mí me da un centro y pago un muy buen psicoanalista. Pago clases de karate con un maestro extraordinario, pero porque sé que las clases con él me van a hacer mejor en karate que unas clases de otra forma. Tomo el taller literario semana con Sofía Segovia, que es la mejor escritora que hemos tenido en México en el siglo XXI, porque sé que eso me acerca a ser un mejor escritor. Y lo mismo cuando compro algún curso que en ocasiones son caros. Cuando compro una masterclass en línea, soy un poco más suelto en eso. En decir, oye, hay un curso y está caro, sí, pero si tomo el curso y me cuesta caro, pero lo implemento y lo hago, es un intangible, pero es una inversión en uno mismo. Entonces, claro, aquí entran 1000 charlatanes donde invierte en ti mismo y es para quitarte la lana, ¿verdad? Entonces uno tiene que poder discernir, pero sí también para la parte de escritura he pagado consultorías con autores que admiro mucho y que son consultorías caras, pero creo que si no lo vas a gastar en ti mismo, entonces ¿en qué te lo vas a gastar? Hay gente que le gusta mucho, traigo un reloj bien chido, yo me estás viendo uso un Casio, ¿no? Dice Daniel Migraña jugando, dice hay gente que se lo gasta en perico. Bueno, pues esa es otra historia, ¿no? Pero sí, cada quien va teniendo como el gusto en que te lo gastes, en que inviertes. Y para mí, invertir en un curso de dirección, en un curso de actuación, invertir en algo que me va a hacer enriquecer mis capacidades si no, nunca me voy a arrepentir de hacer una inversión así. ¿Hay algún curso que te haya marcado? O sea, que sí sientas que la inversión se retribuyó. Yo te diría, le hago aquí la promoción descarada. Los cursos que vende Horacio Marchand en línea son
haz de cuenta que lo estás robando, por más que se lo estés comprando al precio que los venden, ¿no? Creo que no hay nada que yo he visto en México como... Y ni siquiera te diría, iba a decir en México en idioma español, pero no, mete también el idioma que quieras. Sí, sí son cursos que hasta ahora lo que yo he tomado, que he tomado todos, la verdad, que tiene en sus power classes y en sus master classes, me han dejado algo que me hace tomar decisiones diferentes. Y sí te diría, he implementado algunos aspectos que he visto en sus clases que se me han regresado más de 1000 veces el costo del curso. Entonces, sí, esos definitivamente los pondría como en primer lugar. Si tuvieras todas las cámaras, todos los micrófonos y todas las luces del mundo y pudieras dar un mensaje, ¿cuál sería ese mensaje? Que procuremos un espacio donde podamos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. Qué chingón. ¿Algo más que quieras mencionar? Con esto nos vamos, compadre. Muchísimas gracias por estar aquí, No, gracias a ti. Y muchísimas gracias a ustedes por vernos. Hasta luego.